En esta segunda parte veremos dos tipos de manifestaciones artísticas que se hicieron muy populares en los 80 y 90 y aún hoy en día siguen vigentes. Estas son el neopop y el arte urbano. Si bien hay una ruptura entre las segundas vanguardias y los movimientos posmodernos, en el mundo del arte existe una convivencia entre ambos. El límite de esta división es difuso. Incluso algunos movimientos fueron mezclándose entre sí, y otros, como el pop art, fueron evolucionando a medida que el mundo cambiaba. Es el caso del neopop, un movimiento artístico que data de los años 80. Pero al contrario de lo que se cree habitualmente, el neopop no es solo una versión actualizada del pop art, que se dio en los años 60 y 70. Aunque las bases son muy parecidas en muchos casos, principalmente el uso de imágenes de la cultura popular y de los medios de comunicación de masas, lo cierto es que el neopop va mucho más allá. Debido a la disponibilidad de imágenes mediáticas, el arte pop ha crecido exponencialmente, pero también lo han hecho las maneras de usarlas. No solo hay más fuentes, sino que el arte en general ha cambiado mucho en estos 30 años, y actualmente todo es posible. La denominación neopop es un término amplio bajo el que se alude a una heterogeneidad de obras que tienen el denominador común de una iconografía nutrida del mundo del cómic, de los dibujos animados, de los medios de comunicación de masas o de los anuncios publicitarios, aunque solo sea como apropiación de alguno de sus elementos, en especial su actitud hacia lo banal, lo popular o incluso en algunos casos como reacción. El neopop tiene un carácter irónico y una tendencia a la parodia con un matiz más exagerado que en el pop. Su iconografía presenta una mayor complejidad, ya que mezcla elementos provenientes de campos diversos, no solo de la cultura popular, sino también de la historia del arte. Hay una combinación heterogénea de materiales y técnicas como telas, superficies metálicas, pintura acrílica, óleo o esmaltes, siguiendo siempre la línea pop. En cuanto a sus composiciones, son confusas. Las obras neopop incluyen generalmente un collage de imágenes y tipografías que se mezclan entre sí. Estas creaciones van a inspirar a diseños publicitarios como carteles y magazines. También aparece otro elemento distintivo del neopop, no solo en la pintura, sino principalmente en la escultura: el kitsch, un estilo artístico considerado cursi, vulgar, de mal gusto e infantil. Aunque este estilo nació en el siglo XIX, se pone de moda con el neopop. Lo kitsch se vuelve un objeto de culto. Es por eso que en estas obras nos encontramos con colores intensos, llamativos y fluorescentes, realizados con materiales como porcelana, vidrio, peluche o plástico. Uno de los artistas más destacados de este movimiento es Jeff Koons. Su actividad artística se centra principalmente en la escultura. En ellas podemos ver la influencia del arte conceptual y la estética pop. La denuncia de la sociedad de consumo, el sexo y la importancia de los medios de comunicación son temáticas que encontramos de forma recurrente en sus producciones. Sus obras más características son los Ballon Dogs, esculturas realizadas en acero inoxidable. Una de ellas alcanzó el precio de venta más alto de una obra de arte vendida en vida del artista. Keith Haring fue otro exponente de la cultura neopop de los años 80 en Estados Unidos. Comenzó pintando sus grafitis con rotulador en el metro, y pronto sus dibujos se hicieron mundialmente reconocidos. Estos dibujos se convierten en íconos debido a la simplicidad de sus formas. Cualquiera que los ve puede reconocer al autor. Toda su obra tiene un gran contenido político. Trata temas que abarcan desde las demandas sociales a la guerra o el sexo. En 1990 murió por complicaciones derivadas del SIDA, convirtiéndose en un ícono de referencia de la cultura neopop. Por último, podemos destacar el trabajo de Takashi Murakami, líder del neopop japonés.
Este artista polifacético mezcla en sus obras elementos de la cultura de masa japonesa, como los videojuegos, el anime, el manga y el arte religioso tradicional japonés. Creador de un nuevo estilo denominado Superflat, reivindica la occidentalización que sufrió la sociedad japonesa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación por parte de Estados Unidos, que contribuyó a un aumento del consumismo y la hipersexualización. Otros artistas fueron Kenny Scharf, Lee Quinones y Robert Combas. Hasta ahora hemos visto que casi todas las obras de arte se montan y se muestran en galerías, museos y exposiciones, aunque también vimos movimientos como el land art, en donde las obras forman parte del paisaje natural. Pero, ¿qué hay con el arte que encontramos en la calle? ¿Se pueden clasificar? ¿Cuáles pueden ser consideradas obras de arte y cuáles no? ¿Es arte o vandalismo? ¿Qué pasa cuando obras de este tipo entran en los museos? ¿Deja de ser arte urbano? ¿Qué pasa cuando ocurre al revés? ¿Cuáles son los límites? La lista de preguntas podría seguir. El arte urbano genera esto, ya que es un arte complejo y polémico. El arte urbano, también conocido como arte callejero o street art, engloba cualquier actividad artística que tenga como contexto el entorno urbano, hallando concreción en ciertas manifestaciones, como la contracultura del hip hop con el graffiti, los murales y neomurales, el stencil, las intervenciones, las performances y el breakdance, entre otros. El mundo del arte urbano es amplio. Sin embargo, aquí nos concentraremos solo en 3 manifestaciones artísticas urbanas: el graffiti, el stencil y las intervenciones. Estas 3 comparten algunas características. La primera es que se desarrolla en espacios públicos. En cualquier esquina de nuestra ciudad podemos encontrarnos con murales, stenciles o taggings. Esto permite que exista una relación entre estas obras y las personas que pasan por el lugar. La segunda es que son expresiones efímeras. Su durabilidad dependerá generalmente de otras personas, que pueden borrarlas o intervenirlas. Y la tercera es que presentan un carácter polémico, de relación tensa con la sociedad. Mientras algunos están de acuerdo con este tipo de expresiones, alegando que enriquecen los sitios de la ciudad, otros piensan que son actos vandálicos y que deben ser reprimidos. El arte urbano está en esa discusión permanente. Se denomina graffiti a una pintada en una pared que puede contener texto o una imagen y que intenta transmitir un mensaje determinado. La palabra proviene de Italia y es el plural de graffito, que significa inscripción o garabato. Los grafitis han existido como medio de comunicación de posturas políticas o como forma de expresión urbana y anónima, que carece de mayor trascendencia. Como característica podemos decir que presenta una doble cualidad expresiva: el mensaje verbal escrito y el mensaje plástico, que puede ser el dibujo, el color o la forma. Como ejemplo encontramos al tagging, una forma de graffiti en la que el autor, llamado tagger, realiza su firma, a menudo utilizando letras deformadas y agregándole elementos visuales que enriquecen la firma. El graffiti también es de carácter transgresor, ya que suele ser una práctica ilegal o clandestina. Por este motivo presenta una economía expresiva, su estilo verbal es sintético y veloz. Sus tamaños son variados y se manifiestan sobre paredes, transportes, cortinas metálicas o baños públicos. Como antecedentes encontramos a los grafitis pompeyanos, compuestos por mensajes verbales e icónicos, que consistían en frases sueltas, versos y dibujos, incluso obscenos. En el siglo XX encontramos al Mayo francés del 68, en donde el graffiti demostró ser una forma de propaganda efectiva y barata, aunque se centraban en el contenido, no en la forma. Pero fue en los 70 en Estados Unidos donde el graffiti se transformó en un verdadero movimiento cultural.
Utilizado como estrategia de expresión identitaria y de resistencia cultural, jóvenes con rotuladores empezaron con firmas en las que incluían su nombre y su número de calle. Pronto se transformó en un estilo. Hoy en día podríamos decir que el graffiti es el mayor movimiento artístico, un fenómeno presente en las paredes de cualquier ciudad importante. Sin embargo, el graffiti ya no está relegado a las calles. Se ha abierto camino en galerías y museos de todo el mundo, desde camisetas hasta vehículos, y hasta las grandes marcas colaboran con grafiteros para crear productos o diseñar campañas de marketing. El stencil es otra forma de expresión que se basa en la técnica del estarcido. Esta técnica es muy sencilla y básicamente consiste en crear una imagen o forma en negativo recortando una superficie plana, como una cartulina o un acetato, creando así la plantilla. A continuación, se coloca sobre un soporte y se aplica pintura en spray sobre ella, de forma que la imagen positiva queda plasmada sobre dicha superficie. Muchos artistas utilizan esta técnica para plasmar sus trabajos, por tener unas características muy ventajosas frente a otras formas de expresión también muy comunes en el arte urbano. El stencil es una forma rápida y eficaz de transmitir un mensaje, y por ello siempre ha ido asociado a una imagen rebelde y auténtica. Por último encontramos a la intervención urbana, que aprovecha el mobiliario urbano existente para hacer sus particulares obras de arte. Las intervenciones se pueden hacer en señales de tránsito, volardos, contenedores, tuberías, coches abandonados, paradas de autobús, carteles informativos o unos simples escalones. En la intervención urbana, los espacios y objetos cotidianos son desposeídos de su naturaleza o uso original. Se someten a una metamorfosis para convertirse, como por arte de magia, en algo animado y divertido. En cuanto a artistas callejeros, la mayor parte de estos conservan su anonimato y son conocidos por sus seudónimos. Quizá uno de los más famosos es Banksy, un artista británico pero con una identidad oculta. Sin embargo, sus obras son icónicas y reconocidas mundialmente. Shepard Fairey, conocido como Obey, es otro artista reconocido. Su estilo combina multitud de inspiraciones, a veces contrapuestas, lo que le ha generado alguna polémica respecto a derechos de imagen, así como acusaciones de comercializar los temas sociales que trata. Otros artistas son Invader, Bordalo II, D-Face y Etam Crew.